Hola, ¿cómo están? Bueno, el objetivo de este video es hacer un breve repaso, ¿sí? Una síntesis de todos los contenidos del curso, principalmente para quienes tengan que rendir examen final, para que tengan una guía, digamos, a la hora de preparar el examen. Hacemos la aclaración, ¿sí? De que este video no es el material de estudio propiamente dicho, sino que es una guía, es decir, es una guía para luego consultar, tener una mayor precisión acerca de cuáles son los principales puntos que hay que estudiar en la bibliografía, en los apuntes de clase, ¿sí? Es decir, el video, digamos, no agota todo lo que hay que estudiar, sino que es una guía para luego ir a todos los recursos que tenemos en cada una de las clases. Les voy a presentar brevemente el material que lo tenemos esquematizado. Bueno. Vamos a ir repasando cada una de las unidades y cuáles son los contenidos principales, ¿sí? Así, bueno, como decíamos, se pueden orientar. La unidad uno, como ya también hemos dicho en las clases, es una unidad más bien introductoria, donde tal vez no, no exijamos, digamos, el desarrollo de esta unidad, pero sí tener en cuenta algunas cuestiones eh, centrales, porque luego se van a ir retomando en el resto de las unidades. Entonces hay que tener en clara estas cuestiones que son básicamente lo que nosotros mencionamos, las características del pensamiento científico, sobre todo aquellas que tienen más relación con su puesta en práctica, que son estas tres que nosotros siempre ponemos énfasis. ¿Sí? La ciencia tiene una parte teórica, tiene una parte que tiene que ver con la construcción de evidencia empírica y su presentación, y también tiene un aspecto que tiene que ver con la explicitación de los métodos. Y como decíamos, todo esto es importante porque eso después va a ser retomado en el resto de los contenidos. Van a ver que cada una de las unidades que está vinculada con alguna parte del proceso de investigación, se desarrolla de alguna manera estos tres aspectos. Entonces ya pasamos a la unidad 2 que sí es una, empezamos de aquí en adelante con contenidos que son absolutamente centrales. En la unidad 2 recuerden que tienen lo que está vinculado con la construcción del objeto de estudio, es decir, las primeras instancias del proceso de investigación, cómo es su diseño. ¿Sí? Entonces primero hacemos una introducción acerca de qué es en sí mismo el proceso de investigación para que tengan una idea de lo que es el proceso completo para así luego pasar a esta primera instancia que es la de la construcción del objeto de estudio. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta qué es todo el proceso de investigación. Habíamos visto también en esa unidad lo que es la estructura de un texto académico, es decir, el proceso de investigación ya plasmado en un resultado. Eh, y luego todos los elementos que tienen que ver con eso que se suele llamar el paso del tema al problema de investigación. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es la idea, las preguntas, los objetivos, la hipótesis, el marco teórico y el estado de la cuestión. ¿Sí? Todo eso, bueno, lo tienen en los apuntes, no lo vamos a desarrollar acá, pero sí queremos puntualizar que es importante conocer cada uno de esos elementos. Eh, también eh, ahora sí. Eh, en la unidad 3 tienen las estrategias de recolección de datos, que también llamamos diseño de investigación, y tienen distintos tipos de clasificar, distintas maneras de clasificar los diseños de investigación, que también, digamos, hay que tenerlas en cuenta. Por un lado, las estrategias cuantitativas y cualitativas. Después teníamos, según el grado de estructuración, donde también ahí en esa clasificación ubicamos las cuantitativas y las cualitativas, según los objetivos y según la dimensión temporal, con todas sus subdivisiones, podríamos decir. ¿Sí? Esta parte de la unidad 3 es parte de los contenidos centrales. Y luego también la unidad 3 tiene la parte de las estrategias cualitativas, que las desarrollamos, si se quiere, sin detenernos tanto, pero ahí es importante tener una noción de esas estrategias y particularmente los estudios de caso. ¿Sí? ¿En qué consisten los estudios de caso? Que pueden utilizar, se pueden abordar tanto con estrategias cuantitativas como con estrategias cualitativas, pero tienen ciertos aspectos en común por los cuales, bueno, todos se denominan de esa manera. Y también tenemos el diseño experimental.
Aquí lo importante es tener en cuenta cuáles son las tres principales características del diseño experimental, que son las que mencionamos acá. ¿Sí? Grupo experimental y grupo de control, selección aleatoria de los integrantes y el test y pretest. Insisto, todo eso está desarrollado en los apuntes, nosotros acá lo puntualizamos para que sepan qué es lo más importante a tener en cuenta. En todos los tipos de diseño mencionados, una cuestión importante a desarrollar es cómo interviene la teoría o cómo se relaciona la teoría y los datos en la elaboración de estos diseños, que está desarrollado también en los apuntes de clase. La siguiente unidad es la que denominamos operacionalización, es decir, pasar de los conceptos abstractos a los indicadores empíricos. Entonces acá lo importante a tener en cuenta es el concepto mismo de operacionalización, o sea, qué significa, qué quiere decir operacionalizar, metodológicamente hablando, distinguir entre definición conceptual y definición operativa, eh, conocer el concepto de indicador y conocer cuáles son los principales criterios para construir y para seleccionar los indicadores. Todo también está desarrollado en los apuntes y es muy importante también tener en cuenta el modelo de Lazarsfeld. ¿Sí? ¿Cuál es el modelo que propone este investigador que se llamaba Paul Lazarsfeld para operacionalizar un concepto este, eh, en ciencias sociales? ¿Sí? Hay un modelo, bueno, recuerdan que tiene tres pasos, del concepto a las dimensiones y de las dimensiones a los indicadores, eh, que también es preciso conocer. Y luego en una segunda parte tenemos también lo que tiene que ver con la elaboración de indicadores sintéticos o índices. Aquí no sé si recuerdan que en la bibliografía tenían desarrollado varios tipos de índices, algunos relativamente sencillos y otros bastante complejos de elaborar. No les vamos a solicitar que elaboren un índice o que te resuelvan, digamos, alguna cuestión matemática muy compleja relacionada con los índices, pero sí que tengan en cuenta que conozcan cuál es el concepto de índice y para qué sirve, ¿sí? Para qué se usa eh, y en qué consiste un índice o indicador sintético y más allá después de los distintos modelos que hay y demás, todos utilizan la ponderación. Entonces es importante conocer también qué significa utilizar la ponderación cuando se está construyendo un índice. Eso es, digamos, sin necesidad de profundizar en cada uno de ellos, porque bueno, nosotros queríamos simplemente presentarles un abanico de posibilidades, pero sabemos que son complejos, sin necesidad de profundizar en cada uno de ellos, sí conocer mínimamente en términos generales de qué se trata la cuestión. Luego tenemos la unidad de introducción a la estadística. Esta es fundamental también, son contenidos clave. Todos los contenidos son importantes, pero estos contenidos, digamos, como se retoman de acá en adelante, digamos, lo que queda del programa, es fundamental manejar estos conceptos y manejarlos con precisión. Hay contenidos más teóricos que tal vez den lugar a distintas interpretaciones, a distintas maneras de formular un determinado concepto, por ejemplo, qué es un objetivo, qué es una hipótesis o qué es un marco teórico. En este caso, como entramos en una dimensión técnica, si no manejamos con absoluta precisión qué significa y cómo se usa cada uno de estos elementos, este, no comprendimos exactamente los contenidos, y lo cual en sí mismo no es un problema tan importante, sino que el problema más importante es que después no lo vamos a poder utilizar bien. En síntesis, comprender esto con precisión es clave. Y aquí tenemos lo que llamamos la estructura tripartita del dato, es decir, las tres partes que tiene un dato estadístico, que es unidad de análisis, variable y valor. Y dentro de variables, ¿se acuerdan que desarrollábamos algunas cuestiones específicas que son los tipos de variables y los requisitos que tiene que cumplir una variable para que esté bien formulada, digamos? Todo eso son conceptos fundamentales. Y también tenemos cómo se presentan estos datos dentro de lo que es la matriz de datos, estos elementos del dato dentro de la matriz de datos. Insisto, estos contenidos es importante manejarlo de manera precisa. No es lo mismo decir variable que unidad de análisis o mencionarlo más o menos. Y tiene que estar mencionado y manejado de manera precisa.
Bueno, luego tenemos uso de fuentes secundarias. Aquí lo importante es distinguir entre fuentes primarias y fuentes secundarias, es decir, qué significa una fuente primaria y qué significa o qué es una fuente secundaria, cuáles son los principales criterios para evaluar la calidad de la fuente secundaria, porque al ser fuentes elaboradas por otros, entonces tenemos que evaluar cuáles de ellas son más confiables o menos confiables, ¿sí? Todos contenidos que estaban desarrollados en la clase. Y también el concepto de qué es un registro administrativo como fuente, ¿sí? ¿Qué significa utilizar como fuente de datos estadísticos los registros administrativos? Eso es lo importante de esta unidad. Luego tenemos el uso de cuestionarios estandarizados, ya pasando sí, a las fuentes primarias, digamos, ¿sí? El uso de cuestionarios. Aquí tenemos sus distintos modos de aplicación, sí, si recuerdan de esa clase, que pueden ser cara a cara, pueden ser telefónicas, puede ser por videollamada, bueno, distintas maneras de aplicar un cuestionario con sus ventajas y sus desventajas. También hay algunas recomendaciones para elaborar correctamente las preguntas de un cuestionario y también para algunas recomendaciones respecto del orden de las preguntas, de cómo tiene que fluir, digamos, ese cuestionario. Y luego también la clasificación de los tipos de pregunta. Tenemos varias clasificaciones que es importante verlas a todas, pero la más importante de todas es la que clasifica a las preguntas según su forma de respuesta. Digamos, es la más importante porque es la que tiene que ver sobre todo con la correcta elaboración de las preguntas y de las categorías. Ahí teníamos abiertas y cerradas, y bueno, y dentro de las cerradas, las simples o múltiples y las espontáneas o guiadas. Eso es importante dentro de estos contenidos, ¿sí? Y tener en cuenta, bueno, como dice acá, los usos de cada una, en qué caso se recomienda usar una u otra, y entonces en ese sentido, cuáles son las ventajas y las desventajas de cada una. Y luego tenemos lo vinculado con la entrevista ya entrando en los métodos cualitativos. Entonces aquí tenemos las principales características de lo que es una entrevista, o sea, poder explicar en qué consiste una entrevista, si se quiere también en qué se diferencia, por ejemplo, de lo que vimos anteriormente, de una encuesta. ¿Qué significa que una entrevista dependa del contexto en que es realizada? Mejor dicho, los datos de una entrevista dependen del contexto en que es realizada. Y entonces, ¿cuáles son esos principales elementos contextuales a tener en cuenta? El lugar, el momento en el que se hace, la presentación del parte del entrevistador. Bueno, todas esas cuestiones que también están desarrolladas en el apunte. También tenemos desarrolladas algunas recomendaciones para la correcta elaboración de las preguntas, del mismo modo que las teníamos también cuando se usa un cuestionario estandarizado. Y también tenemos desarrollado los distintos modos de registro, ¿sí? Que puede ser principalmente anotado, grabación de audio o grabación audiovisual, digamos. Esos son los principales contenidos dentro de la entrevista cualitativa. Y hasta acá vamos a llegar. Luego teníamos también una unidad destinada a muestreo, pero esa unidad no la vamos a incluir en el examen final porque sabemos que no la alcanzamos a desarrollar en las clases sincrónicas y justamente además es una unidad compleja, digamos, también es una unidad muy técnica, entonces nosotros se la dejamos a disposición por si en algún momento la necesitan para alguna futura investigación o para lo que fuera, pero no la vamos a incluir en el examen final, por lo menos este año. Bueno. Bueno, espero que les pueda resultar de ayuda. Siempre también nos mantenemos los canales de comunicación y los esperamos en el examen final. Les deseamos muchos éxitos, pero sobre todo mucha preparación. Bueno, hasta luego.